Nosotros somos el equipo 3 y vamos a estar presentándoles en este video analgésicos generales y locales del módulo de farmacología 1. Este equipo se integra por Anaya Delgado Mario, Martínez Cordero Diego Emiliano, Medina Bernabé Dana Paola, García Torres Rubí, Gómez Ramírez Ariadna Montserrat y su servidor Jordan Díaz Luis Alejandro. Nuestra profesora es Cecilia López López y el grupo es 1151. Como objetivos de este video tenemos el explicarles qué son los analgésicos, cuál es la diferencia entre un analgésico local y uno general, porque existen diferencias, y explicar la farmacodinamia, farmacocinética, farmacoterapia y farmacognosia de cada uno de los locales o generales. También es dar a conocer brevemente la historia de la anestesia, porque también es importante saber quién la descubrió, cómo fue a lo largo de los años, para poder entender cómo se descubrió y qué fue antes de la anestesia. ¿Qué son los anestésicos? Los anestésicos son fármacos que bloquean de forma reversible la conducción nerviosa, originando una pérdida de las funciones autónoma, sensitiva o motora de una región del organismo. Otra definición que le podemos dar es que son medicamentos o otras sustancias que causan la pérdida de sensibilidad o de conciencia. En nuestro campo clínico existen dos tipos de anestésicos: los generales y los anestésicos locales o regionales. La historia de los anestésicos comienza con la cocaína. Se extrajo por primera vez de un arbusto conocido con el nombre de Erythrocylon coca, que crece en el altiplano del Perú y Bolivia. Este arbusto era conocido por los incas desde antes de la llegada de los españoles. La cocaína fue aislada por Albert Nein en Alemania en 1860. Años después, en 1884, comienza el desarrollo de los anestésicos locales, misma fecha en que por primera vez se realizó una intervención quirúrgica en ausencia de dolor, y lo logran usando una instalación de cocaína en la zona ocular. En el mismo año, Sigmund Freud la utiliza como coadyuvante en el tratamiento de la adicción a la morfina. Posteriormente, Freud y Karl Kaltenschrein usan sus propiedades analgésicas para introducir como analgésico tópico en cirugía oftalmológica. Igual en el mismo año, 1884, el Dr. William Stewart creó el precursor de la inyección local de cocaína. Los anestésicos generales se clasifican en intravenosos, como lo son el tiopental, midazolam, propofol, ketamina y etomidate. En los inhalatorios está el alotano, enflurano, isoflurano y el óxido nitroso. En los anestésicos generales intravenosos, en primer lugar tenemos al tiopental sódico, que es un barbitúrico de acción ultracorta, cuyos efectos anestésicos se deben a su alta liposolubilidad, ya que su mecanismo de acción es con la interacción con el GABA, aumentando su efecto inhibidor central. En segundo lugar, el propofol, que actúa al igual que el tiopental por unión al receptor GABA, potenciando el efecto inhibidor central. Esto produce una pérdida de conciencia con la misma rapidez que el tiopental, pero su recuperación es más rápida, con un despertar suave y escasa confusión del paciente. El midazolam se lo lleva en el tercer lugar, ya que es una benzodiazepina de acción corta que se une al receptor benzodiazepínico sobre el sitio GABA, neuroespecífico con el sistema nervioso central. El midazolam produce un efecto rápido y de corta duración debido a su rápido metabolismo. Tiene un efecto inductor del sueño y sedante muy rápido, con intensidad pronunciada. También se puede ejercer un efecto ansiolítico, anticonvulsivante y relajante muscular. Su administración es intramuscular o intravenosa.
En quinto lugar tenemos a la ketamina, que es un derivado de la fenciclidina. En ocasiones este se utiliza como una droga de abuso, ya que induce a una sedación, inmovilidad, apnesia y analgesia notable. Tanto la analgesia como la apnesia son muy rápidas, pudiendo durar tras una dosis 40 minutos la analgesia y hasta 2 horas la apnesia. En último lugar tenemos a la etonidato, que tiene un mecanismo de acción mediante una unión al receptor GABA, facilitando la acción del neurotransmisor. Es un buen hipnótico de rápido comienzo de acción, pero la duración de acción es breve por su rápida distribución. Por otro lado, en los anestésicos generales inhalatorios, tenemos en primer lugar al alatonato. Fue introducido en 1956 y ha sido muy utilizado debido a su alta falta de inflamabilidad, una facilidad de cambio en el control de la anestesia y el despertar rápido. Sus efectos adversos y la aparición de otros fármacos más modernos y con mejor perfil han relajado su uso. Sigue siendo el anestésico de comparación con los demás. En segundo lugar tenemos al enflurano, que se utiliza para la inducción y el mantenimiento rápido de la anestesia, especialmente para mantenimiento, ya que la inducción y la recuperación son lentas. Se metaboliza en el hígado, dando lugar a fluoruro. Cuando se toma isoniazida, las contracciones de fluoruro son muy altas en suero, pudiendo representar un grave riesgo para el paciente. En tercer lugar está el isoflurano, que es el anestésico por inhalación más utilizado a nivel mundial. Se suele utilizar para el mantenimiento después de inducir la anestesia con otros fármacos. Pese a la inducción de la anestesia es más rápida que otros, produce una mayor rapidez de cambios en profundidad de la anestesia. Más del 99% se elimina sin cambios por los pulmones. Y por último lugar tenemos al óxido nitroso. Esto es un líquido volátil para mantener el estado líquido que debe estar a presión constante y a temperatura baja. La inducción es muy rápida y la recuperación tras suspender la administración también lo es, ya que tiene una escasa solubilidad en la sangre. La historia de la anestesia general. Esta historia puede creerse que es algo nuevo o técnicamente moderno, pero la realidad es que es más antigua de lo que se piensa. Esta puede remontarse a aproximadamente el año 4000 a.C., cuando en Mesopotamia los sumideros que conocían la amapola utilizaban el opio para extraerle el gas y lo usaban como relajante. Años después, en 1600 a.C., se tiene conocimiento de que en China ya se utilizaba la acupuntura para aliviar el dolor. La anestesia inhalatoria da inicios en aproximadamente el 1540, cuando Paracelso usa una sustancia llamada diéter, que sería utilizada en cirugías por más de 100 años. La anestesia cuya vía intravenosa se remonta al año 1665, cuando Grant explica que puede inyectar cualquier sustancia líquida dentro del torrente sanguíneo y circulatorio de un perro, inyectando opio para que el perro perdiera el conocimiento, pero sin matarlo. En 1772, Joseph Priestley descubre el óxido nitroso y este es considerado un gas venenoso. Pero para tiempo después, William Morton sería el dentista considerado el padre de la anestesia, usando el éter sulfúrico para anestesiar a sus pacientes e intentando patentar dicha sustancia, pero sin éxito. Aunque hay quienes piensan que el Dr. Crawford W. Long en 1842 fue el primero en usar la anestesia para extirpar un tumor del cuello, pero se le atribuye más el crédito al dentista Burton, dando así pie a la anestesia moderna. Los descubridores de esta anestesia general, como ya fue dicho en la historia, principalmente fueron Morton y Crawford, los padres de esta anestesia, en el uso de la salud, uno como dentista y otro como un cirujano. Aparte de ellos hubo más como Joseph Priestley, también mencionado anteriormente.
El uso que tenían anteriormente, antes de tener una utilidad clínica, era que, por ejemplo, el éter era usado más como una droga por los jóvenes, aparte de que Humphrey David experimenta el óxido nitroso para darse cuenta que, aparte de hacer reír, también tiene un uso relajante. Esto lo descubrió experimentándolo en sí mismo y con sus amigos. Esto quita la sensibilidad en el cuerpo y así es como Morton usa el éter mezclándolo con otras cosas para crear el éter sulfúrico, usándolo para anestesia moderna y como un inhibidor de sensibilidad para futuras cirugías. En los principales anestésicos existe una clasificación que los divide. Esta es anestésicos inhalatorios o halogenados y los anestésicos intravenosos o parenterales. En los inhalatorios están los halotano, enflurano, óxido nitroso, xenón y entre otros. Y en los parenterales o intravenosos endovenosos está la ketamina, tiopenal, propofol, etomidator y fentanilo. Uso en la enfermería. Los principales objetivos del papel de la enfermera en la anestesia general son: 1. Proporcionar las condiciones quirúrgicas óptimas, cuyo primer objetivo es la seguridad y salud del paciente. 2. Proporcionar hipnosis necesaria para poder realizar la intervención quirúrgica y proporcionar analgesia para la cirugía. El personal de enfermería deberá confirmar la zona e intervención quirúrgica para prepararla para la intervención. También se procede a una monitorización hemodinámica, que es la frecuencia cardíaca, tensión arterial, el electrocardiograma y la monitorización de la oxigenación. Por último, el personal de enfermería debe colaborar con el anestesista en las diferentes fases de la anestesia general, como es el caso de la inducción a la anestésica, el mantenimiento durante la anestesia y el momento de la extubación del paciente. Farmacocinética de los anestésicos generales. La farmacocinética describe su absorción desde la alveolo de circulación sistémica, su distribución en el organismo y su eliminación a través de los pulmones, y en menor medida por metabolismo hepático. Los anestésicos son administrados con el objetivo de conseguir una concentración en el sistema nervioso que permita un adecuado control del dolor. Farmacodinámica de los anestésicos generales. 1. Mecanismo de acción. Probablemente producen el efecto anestésico a través de interacción directa con proteínas celulares, alterando la transmisión neuronal. 2. Efectos en el sistema nervioso. Los anestésicos producen hipnosis, analgesia, anestesia. En ellos están involucrados tanto estructuras supra como espinales, pero no tienen acción en el nervio periférico. 3. Efectos en el sistema cardiovasculatorio. Todos los halogenados disminuyen la presión arterial de forma dependiente. Sevoflurano y desflurano lo hacen por descenso en las resistencias vasculares sistemáticas. Efectos en el sistema respiratorio. Los anestésicos en ventilación espontánea descienden el volumen sobre minuto y aumentan la frecuencia respiratoria. Farmacognosia de los anestésicos generales. Los anestésicos generales son un grupo de sustancias estructuralmente diferentes entre sí, pero que tienen en común la capacidad de inducir un estado de comportamiento llamado anestesia general, que permite la realización de intervenciones quirúrgicas u otros procedimientos agresivos. Farmacoterapia de los anestésicos generales. Los anestésicos generales se clasifican en intravenosos, como lo son tiopental, midazolam, propofol, ketamina y etomidado, e inhalatorios, como lo son el halotano, enflurano, isoflurano y óxido nitroso. El tiopental sódico es un barbitúrico de acción ultracorta, cuyos efectos anestésicos se deben a su alta liposolubilidad. En contraindicaciones y indicaciones de los anestésicos generales, podemos encontrar contraindicaciones como presencia de neumotórax y cavidades aéreas pulmonares, presencia de obstrucción intestinal y neumoperitoneo y operaciones de oído medio, entre otras. También en indicaciones, pues la principal indicación terapéutica es el uso de la anestesia como un productor de relajación muscular para las operaciones.
En las vías de administración, pues como ya se mencionó anteriormente en la clasificación, es intravenoso, que puede ser también en el torrente sanguíneo, o en medida de un gas que es inhalado por el paciente para así relajarlo. La intravenosa es un poco más efectiva y actúa más rápido que la inhalada. Anestésicos locales. Un anestésico local es un fármaco que al aplicarlo en concentración suficiente en su lugar de acción, impide la conducción de los impulsos eléctricos por las membranas del nervio y del músculo de forma transitoria y predecible, originando así la pérdida de la sensibilidad en una zona del cuerpo. Historia de la anestesia local. La anestesia local, tal como la conocemos hoy en día, se origina con el descubrimiento de la acción anestésica de la cocaína en la córnea, descrita en 1884 por el oftalmólogo Carl Coyer. Este descubrimiento abrió la puerta no solo a una nueva era de la cirugía ocular menos dolorosa, sino también a una nueva etapa de la cirugía en general. La cocaína se extrajo de hojas de un arbusto conocido con el nombre de Erythrocylon coca, que crece en el altiplano de Perú y Bolivia. La cocaína fue aislada por Albert Niemann en Alemania en 1860 y posteriormente, en 1884, el Dr. William Stewart creó el precursor de la inyección local de cocaína. ¿Cómo son usados? Los anestésicos locales son fármacos que bloquean de manera reversible la conducción nerviosa en cualquier parte del sistema nervioso a la que se apliquen, originando una pérdida de las funciones autónoma, sensitiva y o motora de una región del organismo. Bloquean la génesis y propagación de los impulsos eléctricos en tejido eléctricamente excitable, como el tejido nervioso. Estos fármacos son utilizados principalmente con la finalidad de suprimir o bloquear los impulsos nociceptivos, sea en los receptores sensitivos, a lo largo de un nervio o tronco nervioso, en los ganglios, y tanto si la aferencia sensorial discurre por nervios aferentes somáticos como vegetativos. Esta anestesia es utilizada para la mayoría de intervenciones de extremidades, tanto superiores como inferiores, así como en muchos procedimientos abdominales bajos, cesáreas, cirugía de la incontinencia, herniorragias, cirugía coloproctológica. Su uso clínico. Los anestésicos locales se utilizan para la obtención de diversos tipos de anestesia local, como se señala a continuación. Anestesia superficial o tópica. La droga se aplica sobre las mucosas o piel, obteniéndose una anestesia superficial por bloqueo de las terminaciones nerviosas de la zona. Ejemplo, la aplicación de un anestésico local en la mucosa nasal o uretral, previo a la colocación de una sonda nasogástrica o vesical, respectivamente. Anestesia infiltrativa. La droga se inyecta debajo de la piel en el tejido subcutáneo de la zona que se desea anestesiar, bloqueando la conducción de los filetes nerviosos terminales y pequeños nervios. Por ejemplo, es el caso de una herida cortante superficial cuyos bordes se infiltran con el anestésico local para la realización de una sutura. Anestesia troncular. La inyección del anestésico en la vecindad de los troncos o plexos nerviosos puede provocar la pérdida de la sensibilidad e incluso la motilidad de toda la zona, por ellos inervada. En este caso, una pequeña cantidad del agente anestésico aplicado en un sitio específico es capaz de producir una amplia zona de anestesia. Por ejemplo, la infiltración del plexo braquial, que permite la realización de importantes procedimientos quirúrgicos en todo el miembro superior. Anestesia peridural o epidural. La inyección de un anestésico local en el espacio peridural en la región lumbar, por ejemplo, produce la anestesia de toda la zona por debajo de la misma. En este caso se bloquean además la conducción motora y neurovegetativa. Este tipo de bloqueo permite la realización de todo tipo de cirugía de abdomen y miembros inferiores. Anestesia raquídea o espinal. La inyección del anestésico local se realiza en el espacio subaracnoideo lumbar, por debajo de la terminación de la médula espinal. También aquí se produce un bloqueo motor, sensitivo y neurovegetativo, que en términos generales permiten procedimientos quirúrgicos similares a la anestesia epidural. Principales anestésicos. Los anestésicos más comúnmente usados en la infiltración de anestesia local
son la lidocaína, bupivacaína, mepivacaína y procaína. La lidocaína es el anestésico local más frecuentemente usado para la infiltración local. Usualmente se da en una solución de 1%, 10 miligramos sobre mililitros. Si se necesita más volumen o menor dosis, se pueden usar soluciones de 0.5%. Su dosis máxima es sin epinefrina 4 miligramos sobre kilogramo y con epinefrina 7 miligramos sobre kilogramo. Su inicio de acción es entre los 2 a 5 minutos y su duración varía entre los 50 minutos y las 2 horas. La lidocaína viene en ampollas de 5 mililitros o 10 mililitros, por lo que al usar lidocaína al 1% en una ampolla de 5 mililitros, vendrían 50 miligramos del fármaco. A modo de ejemplo, en un hombre de 70 kilogramos, su dosis máxima de lidocaína sin epinefrina serían de 350 miligramos, que serían de 4 a 5 miligramos sobre kilogramo, lo que implica que para él la dosis máxima son 7 ampollas de 5 mililitros de lidocaína al 1%. Y si se utiliza lidocaína al 1% con epinefrina, en el mismo paciente, su dosis máxima sería de 490 miligramos, que serían de 5 a 7 miligramos sobre kilogramo, que son aproximadamente de 9,5 ampollas de 5 mililitros. La bupivacaína es más potente y tiene mayor duración de acción que los otros. Sin embargo, tiene más riesgo de presentar toxicidad debido a que tiene mayor absorción sistémica. Usualmente se da en solución de 0,25%. Su dosis máxima sin epinefrina es de 2 a 2,5% miligramos sobre kilogramos y con epinefrina de 3 miligramos sobre kilogramo. Su inicio de acción es entre los 5 a 10 minutos y su duración varía entre 4 a 8 horas. Está indicado en procedimientos más largos, en pacientes que el uso de epinefrina está contraindicado, en procedimientos que habrá demora entre la infiltración del analgésico local y la realización del procedimiento y cuando se requiere un control más largo de dolor post-procedimiento. La mepivacaína es una alternativa para la lidocaína. Usualmente se da en solución de 1%, 10 miligramos sobre mililitro. Su dosis máxima es sin epinefrina 5 miligramos sobre kilogramo, con epinefrina de 5 a 7 miligramos sobre kilogramo. Su inicio de acción es entre los 2 a 5 minutos y su duración varía entre los 50 minutos y las 2 horas. La procaína, este anestésico local tiene muy poca toxicidad sistémica, sin embargo tiene mayor tiempo de inicio de acción, menor duración de acción y poca capacidad de penetración. Se usa generalmente en casos de alergia a amidas. Su dosis máxima es sin epinefrina de 7 a 10 miligramos sobre kilogramo y su inicio de acción es entre 5 a 10 minutos y su duración varía entre 60 y 90 minutos. Continuando con los anestésicos locales, tenemos las vías de administración. Estas se pueden dividir en dos. Por ejemplo, tenemos las vías sistémicas, que pueden ser los anestésicos locales por vía intravenosa. Un ejemplo de este es la lidocaína, que se administra por vía intravenosa y es beneficiosa en casos de dolor agudo y dolor crónico. También tenemos los anestésicos locales por vía oral, como la mexiletina, que es un análogo oral de la lidocaína y se ha estudiado en varios modelos de dolor crónico. De otra forma, también tenemos los bloqueos nerviosos. En esta tenemos que el tratamiento farmacológico del dolor de los bloqueos nerviosos son las vías de administración de los analgésicos que nos permiten bloquear la conducción y o generación del impulso nervioso, en particular pues la sensibilidad dolorosa, en cualquier lugar del sistema nervioso cuando se administran a concentraciones suficientes. Un ejemplo de bloqueos nerviosos tenemos el clorhidrato de lidocaína. Ahora vamos a hablar sobre la farmacocinética. En esta es el proceso de absorción, que es el ingreso del anestésico local al torrente sanguíneo desde el sitio de infiltración o aplicación tópica. Y esta estará determinada por 4 factores, como lo es el sitio de liberación, la dosis, el uso de vasoconstrictores asociados y las características de la droga. Después de esto tenemos que estos anestésicos locales se distribuyen alrededor de todo el cuerpo en los primeros 60 minutos.
Durante este tiempo tenemos tres fases. La primera es la fase inicial, que es la alfa, en la que se produce una rápida transferencia del anestésico desde la sangre a tejidos. Estos son los más expuestos a toxicidad. Por consiguiente, tenemos la segunda fase, que es la beta. En esta corresponde a la distribución en tejidos de lento equilibrio o a la fase de metabolismo. La tercera fase es la gamma y en esta es para el comportamiento del bajo metabolismo. Tenemos que este metabolismo en este grupo terapéutico estará en función de su estructura química, que es un enlace tipo esteramida, y su eliminación. En ambos casos es mayoritariamente renal y una pequeña proporción con las heces. De aquí nos vamos a la farmacodinámica. En esta, los anestésicos locales actúan a nivel de la membrana celular para evitar la generación y la conducción de impulsos nerviosos. El mecanismo de acción principal de este tipo de fármacos entraña su interacción con uno o más sitios específicos de unión dentro del conducto de sodio. Los anestésicos locales actúan por el bloqueo del canal DNA, voltaje dependiente, impidiendo la despolarización y propagación del impulso nervioso. Pero también tenemos que a nivel del neuroeje, los anestésicos locales bloquean los canales iónicos de sodio, de potasio y de calcio en el asta posterior medular. Aquí, además, influyen sobre las vías nociceptivas y los efectos postsinápticos de los neurotransmisores nociceptivos. Además de que esta acción del anestésico local se verá condicionada por varios factores, como por ejemplo, el tamaño o tipo de la fibra sobre la que actúa. En esta, la acción anestésica se aprecia sobre cualquier membrana excitable. También tenemos la cantidad de fármaco disponible en el lugar de acción. En esta otra será un factor crítico para que se produzca el bloqueo de la conducción nerviosa. Por otro lado, tenemos las características farmacológicas del propio anestésico y por último, la frecuencia del impulso, que en esta la repetición del impulso y por tanto la mayor actividad del canal de sodio es en respuesta al cambio de potencial que facilita que el fármaco alcance más rápidamente el lugar específico de acción. La farmacoterapia. Como ya se había mencionado antes, los anestésicos locales son fármacos que logran una pérdida de sensibilidad localizada y restringida, sin inducir una pérdida de conciencia ni del control central de las funciones vitales. Pues estos fármacos tienen como principal objetivo suprimir los impulsos nociceptivos. Esto quiere decir que la supresión de la sensación dolorosa se reprime. La utilidad en la práctica clínica es amplia. Depende de la vía de administración, de la técnica anestésica utilizada y de distintas indicaciones. En la actualidad no existe ningún anestésico que reúna todos los requisitos para ser útil y seguro en cualquier situación clínica. Un ejemplo sería la situación terapéutica, por lo cual deberá elegirse el anestésico más adecuado por cada tipo de intervención y de paciente. La posología en anestésicos locales. Su definición es la rama de la terapéutica que se ocupa de la clasificación de los medicamentos, tanto de la cantidad de medicamento como del intervalo de tiempo entre las administraciones sucesivas. Otra definición se refiere a la cantidad indicada para la administración del medicamento, los intervalos entre las administraciones y la duración del tratamiento. Aquí tenemos dos ejemplos de medicamentos que pertenecen a los anestésicos locales, que serían el clorhidrato de lidocaína y la procaína. Ahora hablemos sobre las indicaciones y las contraindicaciones de los anestésicos locales.
En las indicaciones terapéuticas tenemos que la anestesia local está indicada en todos aquellos procedimientos en los que con una cantidad moderada de anestésico sea posible llevar a cabo el dicho procedimiento, como por ejemplo tenemos las suturas de heridas, la oniquectomía, la extirpación de lipomas, las biopsias de piel, entre otras. Por otro lado, las contraindicaciones en las que no está recomendado usar este tipo de anestésicos es en casos de hipersensibilidad a la lidocaína, si tenemos bloqueo cardíaco, la hemorragia grave, hipotensión grave, el estado de choque, una disfunción hepática o renal, la hipertemia maligna, la inflamación o infección en la zona de aplicación y si tenemos septicemia. Reacciones adversas e interacciones. Hay reacciones tóxicas. Estas se deben a los efectos directos de estos agentes sobre el sistema cardiovascular y CNS y se producen por la rápida absorción del anestésico hacia la circulación sistémica. El paciente puede experimentar mareo, náuseas, vómito, hipotensión, convulsiones y coma. Reacciones vasovagales. Como respuesta psicomotora a la intervención más que al anestésico en sí, el paciente puede presentar hiperventilación o más frecuentemente síncope vasovagal, hipotensión, bradicardia y palidez. Reacciones simpaticomiméticas, raramente producidas por la pequeña dosis de adrenalina de los anestésicos. Produce temblor, taquicardia e hipertensión. Reacciones alérgicas. En su mayoría se trata de dermatitis de contacto producidas por anestésicos locales derivados del PBABA, ácido paraaminobenzoico, o bien debido a los parabenos que contienen como preservativo. No obstante, la mayoría de las inflamaciones locales retardadas se deben al trauma de la intervención más que a una hipersensibilidad medida por células. Excepcionalmente pueden producirse reacciones de tipo Artus, inmunocomplejas o de tipo 1, supuestamente medidas por el IgE, urticaria, asma y shock anafiláctico. Los metabisulfitos usados como preservativos de la adrenalina que acompaña a los anestésicos puede potencialmente ser causa de reacciones. En interacciones tenemos la acción depresora del sistema nervioso central producida por los anestésicos locales, potencia la acción depresora de anestésicos generales, barbitúricos, analgésicos apiáceos. Es importante recordar esta interacción cuando se trata de pacientes drogadictos, pudiendo inducir interacciones de importancia terapéutica y toxicológica. Cuando se asocia lidocaína a otros fármacos antiarrítmicos, puede producirse trastornos importantes en el automatismo cardíaco y en la conducción de los impulsos cardíacos. Por ello, en estos enfermos es aconsejable utilizar otros anestésicos locales. Más frecuentes que las interacciones debidas a anestésicos propiamente dichos son las que pueden presentarse entre los vasoconstrictores que se asocian a los anestésicos. Son derivados catecolaminérgicos y otros fármacos que puedan estar tomando el paciente. La adrenalina epinefrina puede inducir alteraciones de la presión arterial y del ritmo cardíaco en enfermos que estén tomando antidepresivos triciclos, bloqueantes beta-adrenérgicos o bloqueantes de la neurona adrenérgica. La clínica de ambos, como ya lo vimos a lo largo del video, va a depender de para qué se utilice y de la forma en la que se administre en las dosis. Puede ser usado para la relajación muscular o el alivio de dolor, también para cirugías o para aliviar el dolor de los partos. Estos pueden ser utilizados de los locales o los generales, aunque los locales van dirigidos a ciertas funciones de manera un poco más precisa, ya que el paciente no cae de manera hipnótica, simplemente no siente, le inhibe la sensibilidad. Y mientras que los generales, dependiendo de la dosis que se administre, puede dejarlo en un estado similar al del sueño. Como pudimos observar, aunque se dividan en anestésicos locales y generales, comparten la misma función, que es aliviar el dolor, inhibir la sensibilidad del cuerpo, usando los locales de manera exacta en el cuerpo o los generales de manera más homogénea en el cuerpo, inhibe sensibilidad en el cuerpo e inhabilitando la movilidad, también inhabilitando
el pensamiento, dejándonos en un estado de hipnosis dependiendo que sea administrada, cayendo en algo similar al estado del sueño. Esto también fue un gran avance para la medicina moderna, ya que se pudo realizar más investigaciones con la cirugía, con anestesia, no solo en la enfermería, sino en las ramas de la salud. Esto benefició de manera muy grande al avance de la medicina, no solamente de la enfermería. También benefició a la enfermería, ya que ahora existen enfermeros anestésicos, que son los encargados de anestesiar a los pacientes. Y con esto concluimos nuestro video. Esperamos que haya sido de utilidad, de información, y pues sería todo por nuestra parte. Nos despedimos.